investigando sobre el rol que cumplen los linfocitos B en el desarrollo y progresión del cáncer de mama. En esta clase número 3 vamos a hablar sobre inmunidad adaptativa. En la primera parte, principalmente sobre los linfocitos T, y en la segunda parte vamos a hablar sobre linfocitos B. Entonces, acá tenemos un esquema general de lo que es la respuesta inmunológica ante la entrada de un microorganismo, como se puede ver en la imagen. Como ustedes ya vieron, primero va a actuar la respuesta inmune innata, con todas las células y factores solubles que participan en esta, y que se van a llevar adelante en las primeras horas, minutos, horas y hasta algunos días de la infección. Luego va a venir lo que es la inmunidad adaptativa, que se va a empezar a formar a partir de un día de la infección y con el rol que van a cumplir los linfocitos B y los linfocitos T y también los factores solubles como los anticuerpos van a intentar erradicar la infección. En esta primera parte de la clase 3 vamos a hablar sobre los linfocitos T y sus distintos fenotipos. Vamos a ver linfocitos T CD4 positivos, CD8 positivos, vamos a ver T helper 1 y T helper 2 y vamos a hablar sobre sus perfiles de citoquinas y las funciones que cumplen. Además vamos a ver la presentación antigénica por el complejo mayor de histocompatibilidad y el rol de la célula dendrítica en este proceso. Vamos a ver características del reconocimiento del antígeno dependiente del MHC por los linfocitos T y la dinámica del proceso. Y por último vamos a ver la activación de los linfocitos T, el mecanismo y el rol de la coestimulación y la dinámica del ciclo de activación y circulación de linfocitos T. Entonces veamos el desarrollo de los linfocitos T, que como todas las otras células sanguíneas comienza en los órganos linfoides primarios. En la médula ósea, como pueden ver acá, tenemos una célula stem hematopoyética, una célula madre hematopoyética, que va a dar lugar a un precursor linfoide común. Este precursor linfoide común es el que luego va a poder formar linfocitos B o linfocitos T. En este caso vamos a ver cómo se forman los linfocitos T, que acá vemos que se forma primero un linfocito pro-T, es decir, un precursor temprano de los linfocitos T, que es el que va a viajar al otro órgano linfoide primario, que es el timo, donde va a proseguir su maduración. Una vez que madure, va a salir el linfocito T maduro del timo, va a recircular a través de sangre, linfa y de los órganos linfoides secundarios, donde va a estar buscando a su antígeno específico para que una vez que lo reconozca se puedan ejercer sus funciones efectoras. Se va a activar, va a proliferar y estos linfocitos efectores van a producir sus funciones en tejidos periféricos, en aquellos lugares donde se haya producido una infección, por ejemplo. Entonces veamos un poco más en detalle el desarrollo de los linfocitos T, ahora en el timo focalizándonos. Esto simplemente como para que tengan una idea, para que conozcan cómo se forman, para después saber de dónde vienen aquellos linfocitos T maduros que vamos a ver en la periferia. Empiezan en el timo, en la corteza, llegando a esos linfocitos T doble negativos, es decir, que no expresan ni CD4 ni CD8 y tampoco expresan el receptor específico de las células T que vienen de la médula ósea. Estas células van a pasar a ser doble positivas, es decir, que van a expresar tanto el CD4 como el CD8 y también ya empiezan a expresar el TCR y van a empezar a sufrir distintos procesos de selección, tanto negativa como positiva, para seleccionarse aquellas poblaciones de linfocitos T que no vayan a generar autoinmunidad y que puedan responder ante antígenos extraños. Entonces, estos linfocitos doble positivos van a pasar a ser simple positivos y se van a formar entonces las poblaciones que conocemos como CD8 positivos, los CD4 positivos y también los CD4 positivos T regulatorios. Todos estos, después de también algunos procesos de selección, van a poder salir en su forma madura a la periferia para recircular a través de todo el organismo, a través de los órganos linfoides secundarios, en busca de su antígeno específico. Ahora vemos los subtipos más importantes de linfocitos T,
que son los mismos que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Como pueden ver, acá tenemos las funciones efectoras que estos linfocitos T van a cumplir una vez que hayan reconocido a su antígeno específico. Los linfocitos TCD4 se van a diferenciar a linfocitos T helper, que lo que van a hacer es producir citoquinas para asistir a otras células del sistema inmune en sus funciones efectoras también. Por eso se llaman linfocitos T helper o colaboradores. Lo que van a hacer entonces es actuar sobre macrófagos activándolos, van a actuar sobre la inflamación producida por neutrófilos y también van a activar, es decir, van a hacer que proliferen y diferencien otros linfocitos T y linfocitos B también. Después tenemos los linfocitos TCD8 que se van a diferenciar a linfocitos T CD8 positivos citotóxicos una vez que hayan reconocido a su antígeno específico. Lo que pueden hacer principalmente estos linfocitos T es matar otras células, matar células de nuestro propio organismo, por ejemplo, que hayan sido infectadas con un virus, o tal vez también células que hayan sufrido mutaciones y se hayan transformado en células tumorales, por ejemplo. Después tenemos los linfocitos T regulatorios que expresan CD4, pero también expresan un factor de transcripción conocido como FOXP3, que los lleva a tener este fenotipo regulatorio, que significa que van a suprimir la respuesta inmune de otros tipos celulares del organismo, del sistema inmunológico, por medio, obviamente, de la producción de citoquinas inmunosupresoras. Acá podemos ver más en detalle los distintos subtipos de linfocitos T, CD4 efectores que van a cumplir un rol en el organismo en distintas infecciones, por ejemplo, o también van a tener un rol en situaciones de enfermedad. Estos linfocitos T, CD4 efectores van a ser los linfocitos T helper, que va a haber 4 subtipos principales, que son los TH1, TH2, TH17 y T helper foliculares. Cada uno de ellos se va a diferenciar según el entorno de citoquinas que hay en el ambiente donde estos se activen y diferencien. Entonces, por ejemplo, en un entorno en donde hay interferón gamma, interleuquina 12, se van a producir los linfocitos T helper 1, que van a producir interferón gamma, que principalmente va a servir para activar a macrófagos para defenderse ante patógenos intracelulares. Estos linfocitos T tienen un rol importante en situaciones de autoinmunidad o de inflamación crónica. En el caso de que el entorno de citoquinas sea de interleuquina 4 principalmente, va a llevar a la diferenciación a TH2 o T helper 2. Estos linfocitos T helper 2 van a producir interleuquinas como interleuquina 4, 5 y 13, que principalmente van a activar a eosinófilos y mastocitos y van a llevar a la activación alternativa de los macrófagos para la reparación de tejidos. Estos van a actuar en el caso de una respuesta a helmintos y tienen una participación importante en casos de alergia. Además, en un entorno de TGF-beta, interleuquina 6, interleuquina 23, se van a formar los TH17, que van a producir interleuquina 17 e interleuquina 22 principalmente, que va a activar y reclutar neutrófilos para luchar contra bacterias extracelulares y hongos. Estos también juegan un rol en autoinmunidad e inflamación. En un entorno de interleuquina 6 se van a formar los T helper foliculares, que son aquellos que van a cooperar con los linfocitos B por medio de la producción de interleuquina 21 principalmente, pero también producen interferón gamma o interleuquina 4, y van a ayudar a la producción de anticuerpos, principalmente para las defensas contra patógenos extracelulares. Estos obviamente van a tener un rol muy importante en casos de autoinmunidad por la producción de autoanticuerpos. Acá tenemos una representación muy básica, muy simple, de la función de los linfocitos T helper 1. Cuando reconocen a su antígeno específico en el órgano linfoide secundario, se va a dar la activación de estos linfocitos T y la diferenciación a linfocitos T efectores del tipo T helper 1. Estos van a viajar al sitio de infección
y van a reconocer nuevamente a su antígeno específico expresado por macrófagos, por ejemplo, que son otras células presentadoras de antígeno. Allí van a cumplir su función efectora, que es la de secretar interferón gamma, que va a llevar a una activación de los macrófagos por una vía clásica y entonces va a aumentar la capacidad de estos de matar microorganismos que han fagocitado. En el caso de las linfocitos T helper 2, lo que va a ocurrir es que ante una infección por el Mintos, por ejemplo, los linfocitos TCD4 naive van a reconocer su antígeno específico, van a proliferar y diferenciarse a TH2, y lo que van a producir, como les había demostrado en la tabla anterior, son interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13, que tienen diversas funciones. Por ejemplo, interleuquina 4 va a actuar sobre linfocitos B para producir anticuerpos inmunoglobulinas E, que van a llevar a la degranulación de mastocitos. Además, interleuquina 4 e interleuquina 13 van a aumentar la producción de mucus en el intestino y el aumento de la peristalsis para que se eliminen los patógenos. Además, interleuquina 5 va a llevar adelante la activación de eosinófilos que al degranularse van a actuar sobre aquellos helmintos que están infectando. Y por último, interleuquina 4 y 13 van a llevar a esa activación alternativa de los macrófagos, que en particular tiene que ver con la reparación de tejidos. En esta figura vemos un detalle de las funciones de los linfocitos TCD8 positivos citotóxicos. Entonces, cuando estos linfocitos T reconocieron a su antígeno y se transformaron en efectores citotóxicos, van a actuar, como les dije antes, matando a las células blanco. Por ejemplo, en este caso es una célula infectada con un virus y este linfocito T citotóxico lo que va a hacer es reconocer a su antígeno específico, va a producir perforina y granzima, que es uno de los mecanismos por el cual puede producir la apoptosis de estas células, y estas moléculas lo que van a hacer es generar un poro en la membrana de la célula blanco y desencadenar la apoptosis. En el caso del otro mecanismo que se ve en la parte B de la figura, vemos que el linfocito TCD8 positivo citotóxico va a aumentar la expresión de una proteína que es Fas ligando, que va a actuar sobre los receptores Fas, que van a directamente desencadenar la apoptosis en la célula blanco. Ahora, pasemos entonces a ver cómo es la circulación, la migración de los linfocitos T en el cuerpo, y vamos a ver que en este caso son muy importantes moléculas como las selectinas, integrinas y quemoquinas, que van a dirigir estos procesos. Acá tenemos un esquema general de la circulación de linfocitos T y también de linfocitos B a través del cuerpo, que como ven van a venir por sangre y van a entrar en los órganos linfoides secundarios como el ganglio linfático, los ganglios linfáticos y como el vaso, donde van a buscar a sus antígenos específicos. Una vez que reconozcan, que encuentren a su antígeno específico expresado por una célula presentadora de antígeno, es que van a salir los linfocitos T efectores, y en este caso vemos también que aparecen los anticuerpos que van a ser producidos por los linfocitos B cuando se activen, y estos linfocitos T efectores son los que van a ir al sitio de infección o al sitio donde se necesite que actúen, algún sitio donde se esté produciendo inflamación, para nuevamente reconocer su antígeno específico en aquel lugar y generar las funciones que ya hablamos un poco de algunas de ellas. Acá tenemos bien detallada cómo es la entrada a ganglios linfáticos y tejidos periféricos de los linfocitos T. Algo muy similar también ocurre para los linfocitos B, pero lo vamos a ver un poco más adelante en la clase 2. Para entrar entonces en ganglios linfáticos, los linfocitos T, tanto los naive como los T activados efectores, van a tener que atravesar lo que se conoce como las células del endotelio alto. Estas células se encuentran en las vénulas del endotelio alto que están en los ganglios linfáticos.
Para atravesar van a llevar adelante un mecanismo muy similar a lo que ya vieron en el caso de la inmunidad innata para realizar la transmigración a distintos tejidos. En este caso, los linfocitos T, como ven, pueden expresar L-selectina, que es la que se va a unir en primera medida a PNAD, que está expresada en la superficie de las células del endotelio alto, y que van a formar las uniones débiles iniciales para que se realice el rodamiento a lo largo del endotelio. Además, luego el receptor CCR7 va a reconocer a sus quimoquinas específicas CCL19 y CCL21 que están expresadas en proteoglucanos de la superficie de las células del endotelio alto. Una vez que lo reconocen, lo que va a ocurrir es que se va a dar una activación de las integrinas, como también habían hablado en el caso de la inmunidad innata, y estas integrinas van a cambiar su conformación para tener más afinidad por sus receptores en las células del endotelio alto. En la tabla pueden ver que se encuentran todas las moléculas expresadas por los linfocitos T naive y por las células del endotelio para que se dé la transmigración. Estas integrinas de las que les hablaba, que se activaban y producían el arresto por medio de una unión estable de los linfocitos al endotelio, en el caso de los linfocitos T naive, es la beta-2 integrina, que se va a unir al receptor ICAM1 en el endotelio. Entonces se va a producir la transmigración hacia el ganglio linfático. Cuando observamos en tejidos periféricos, ya estamos hablando de linfocitos T efectores diferenciados, digamos, y también linfocitos T de memoria, vamos a ver que estos linfocitos expresan otras moléculas para poder ingresar en esos tejidos que están cursando con una infección, por ejemplo. Los linfocitos T efectores y de memoria van a expresar E y P selectina, van a expresar los ligandos de E y P selectina, que se van a unir a la E o P selectina que expresa el endotelio. La E de E selectina viene de selectina endotelial. Entonces, va a ocurrir el mismo mecanismo por el cual esta unión débil inicial va a permitir que los linfocitos estén más cerca del endotelio, rodando por ahí, y luego se va a producir la unión de los receptores de quimoquinas a sus quimoquinas específicas. CXR3 y CCR5 se van a unir a CXL10 y a CCL4 respectivamente. Esto va a llevar nuevamente a la activación de las integrinas, en este caso la integrina beta-1 y la integrina beta-2, que se van a unir a sus receptores ICAM1 o BCAM1 respectivamente. Así entonces se va a producir la transmigración de los linfocitos T efectores o de los de memoria hacia los tejidos periféricos. Veamos ahora un proceso muy importante que es la salida de los linfocitos T de los ganglios linfáticos. Esto es importante ya que si estas moléculas no pueden actuar, los linfocitos no van a poder salir de los ganglios y se va a producir una linfopenia que va a obviamente afectar a toda la respuesta inmunológica del organismo. Este proceso de salida de los linfocitos de ganglios linfáticos está mediado por la molécula esfingosina 1-fosfato, S1P, y por su receptor expresado en los linfocitos T, S1PR1. Los linfocitos T naive, cuando llegan a los ganglios linfáticos, tienen internalizado este receptor, es decir, está en vesículas intracelulares y no lo tienen en superficie. ¿Qué es lo que puede pasar? Si estos linfocitos T naive no reconocen a su antígeno específico, no lo encuentran en el ganglio linfático, luego de minutos o horas se va a reexpresar en superficie este receptor, es decir, esas vesículas van a salir a la superficie y este receptor va a estar activo como para poder reconocer a la esfingosina 1-fosfato. La esfingosina 1-fosfato está en altas concentraciones en la linfa y también en la sangre, por lo cual, al haber receptor en superficie de estos linfocitos, estos van a ser atraídos hacia la linfa y entonces van a poder salir los linfocitos T naive que no reconocen a su antígeno a linfa y seguir su recirculación a través de distintos ganglios linfáticos.
¿Qué pasa si el linfocito T naive reconoció a su antígeno específico en el ganglio? Lo que va a pasar es que este linfocito T va a tener que quedarse durante un tiempo para que se pueda producir la proliferación, la activación, para que se pueda diferenciar el linfocito T efector. Para esto entonces es que se empieza a expresar una molécula que se conoce como CD69, que lo que hace es mantener baja la expresión en superficie del receptor de esfingosina 1-fosfato. De esta manera, ese linfocito T efector va a poder activarse y llevar adelante todos los procesos que necesita antes de volver a expresar el receptor de esfingosina 1-fosfato en la superficie. Una vez que lo vuelve a expresar, va a poder ser atraído por la esfingosina 1-fosfato de la linfa y va a poder salir y seguir su migración hacia los tejidos periféricos, donde va a poder llevar adelante sus acciones. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que ocurre luego de la entrada de los linfocitos T a los ganglios linfáticos o a los órganos linfoides secundarios y antes de su salida de ellos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es la presentación antigénica a los linfocitos T. Entonces, ¿quiénes son las encargadas de presentarles los antígenos a los linfocitos T? Las encargadas son estas células presentadoras de antígeno profesionales que pueden ver acá. Las células dendríticas son las células más especializadas para presentarle antígeno a los linfocitos T naive. Y los macrófagos y linfocitos B también son células presentadoras de antígeno profesionales, pero lo que van a hacer es presentarle a linfocitos T efectores. Es decir, entonces, que la activación inicial de los linfocitos T, que nunca han visto antes a su antígeno, se va a producir gracias a las células dendríticas. Estas células van a tomar antígenos de los tejidos en donde haya ingresado un microorganismo, por ejemplo. Lo que van a hacer es procesarlos, es decir, destruir las proteínas que lo conforman y presentar estos antígenos, que son péptidos pequeños, a los linfocitos T naive. Estos, gracias a esta señal de activación cuando reconozcan a su antígeno específico y por la segunda señal de coestimulación por medio del CD28, van a poder activarse, van a dar una expansión clonal, es decir, que se van a proliferar los linfocitos T específicos para ese antígeno únicamente y se van a diferenciar a linfocitos T efectores. Luego, entonces, ahora sí, estos linfocitos T efectores van a tener que reconocer nuevamente a su antígeno específico, ya en los tejidos periféricos, probablemente, donde van a estar los macrófagos. Estos macrófagos le van a presentar también antígenos a estos linfocitos T efectores y lo que van a hacer los linfocitos T es potenciar las acciones de los macrófagos por medio de la liberación de citoquinas, por ejemplo. Entonces van a activarlos y van a aumentar la inmunidad mediada por células. En el caso de los linfocitos B, también le van a presentar antígenos específicos a los linfocitos T y estos lo que van a hacer es aumentar la activación de linfocitos B y la producción de anticuerpos por las células plasmáticas que derivaron de esos linfocitos B activados. Acá vemos las formas más frecuentes de que los antígenos lleguen a los ganglios linfáticos o al vaso, es decir, los órganos linfoides secundarios. Los sitios más frecuentes para el ingreso de antígenos son la piel, el sistema gastrointestinal y el tracto respiratorio, que obviamente son los que están más en contacto con el medio ambiente. Estos antígenos que van a entrar al organismo pueden llegar tanto gracias a que una célula dendrítica los fagocita, los internaliza y los procesa y se dirige a los ganglios linfáticos, o pueden entrar directamente esos antígenos solubles a la linfa para llegar también a los ganglios linfáticos. Además, antígenos solubles pueden transportarse a través de vénulas e ir por sangre hacia el vaso. Entonces veamos las funciones de las células dendríticas. En este caso vemos la de aquellas que son llamadas como clásicas. Como les decía, lo que van a hacer es tomar antígenos que están
ingresando al cuerpo, al organismo, y se van a activar entonces. Cuando fagocitan a su antígeno, comienza este proceso de activación de estas células y lo que van a hacer es procesar ese antígeno, es decir, destruirlo, partirlo en péptidos pequeños que luego van a poder ser expresados en su superficie para mostrárselos a los linfocitos T. Entonces, cuando se activan estas células dendríticas, lo que ocurre, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, es que pasan de un fenotipo que es residente de tejidos, que está en reposo y que está principalmente capacitado para capturar antígenos, a un fenotipo que es un fenotipo activado y que está principalmente capacitado para presentar antígenos a los linfocitos T. Entonces, vemos que las células dendríticas en reposo, que son residentes de tejidos, tienen una expresión exacerbada de receptores de FC, es decir, receptores de inmunoglobulinas, y receptores de manosa, que son receptores que sirven para capturar los antígenos que hayan entrado al organismo. En cambio, las células dendríticas activadas disminuyen la expresión de estos. Por otro lado, las células dendríticas activadas lo que hacen es expresar en mayor medida aquellas moléculas involucradas en la activación de linfocitos T, es decir, aquellas moléculas coestimulatorias que se van a necesitar para la estimulación y otras moléculas relacionadas. En cambio, las células dendríticas que están en reposo en los tejidos tienen muy baja expresión de estas moléculas. Y además, y más importante que todo, las células dendríticas activadas van a aumentar mucho la vida media y el número de moléculas en la superficie celular de lo que se conoce como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que van a ser necesarias para presentar, van a ser las encargadas de presentar esos antígenos, esos péptidos pequeños que provienen del microorganismo que ingresó, y se lo van a presentar a los linfocitos T. ¿Cómo es la activación de las células dendríticas? Bueno, va a estar estimulada justamente por la producción de interferón gamma. Esta citoquina es muy importante y va a ser producida tanto por células NK de la inmunidad innata, que ya actuaron ante la respuesta a este microorganismo, y también por otros linfocitos, los linfocitos T, por ejemplo. Esto va a llevar a que las células presentadoras de antígenos, estas células dendríticas en reposo, que tienen baja expresión del MHC, es decir, de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, aumenten su expresión en superficie y así le puedan presentar efectivamente, eficientemente, los antígenos a los linfocitos T, que van a responder produciendo una respuesta efectora. Como veníamos hablando de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC, acá les muestro entonces qué es lo que hacen, qué son, de dónde vienen y cuáles son sus funciones. Vienen de estos locus genéticos que hay, tanto el locus para moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 como de clase 2, y que son aquellos conocidos como HLA, es decir, antígenos leucocitarios humanos. Y por ejemplo pueden conocer que de clase 1 tenemos el HLA-A, el B y el C, y de clase 2 tenemos el DP, DQ y DR. Estas moléculas, como pueden ver en la parte de abajo de la pantalla, lo que van a hacer es presentarle los péptidos a los linfocitos T. Esos péptidos que las células dendríticas, por ejemplo, habían procesado y habían destruido a péptidos pequeños, son este dibujito marrón que ven en la diapositiva. Este péptido que se expresa entonces en el contexto de esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, es el que va a ser presentado al linfocito T. Y como ven, el linfocito T puede reconocer
por medio de su TCR, es decir, del receptor T, tanto al péptido específico que él puede reconocer, como a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es muy importante porque va a determinar que no cualquier linfocito T va a poder reconocer cualquier péptido expresado en el contexto o de moléculas de clase 1 o de moléculas de clase 2. Y ahora lo vamos a ver más en detalle. Acá pueden ver la estructura de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tanto de clase 1 como de clase 2, que son muy similares en estructura y ambas poseen una ranura donde se insertan los péptidos que van a presentarse. Allí serán reconocidos esos péptidos y, como les comentaba antes, también parte de la estructura de las moléculas de clase 1 y de clase 2 por el linfocito T que esté reconociendo su antígeno específico. Algo muy importante a tener en cuenta es que las moléculas de clase 1 se expresan en todas las células nucleadas del organismo. Y esto hay que saberlo porque, por ejemplo, los linfocitos TCD8 van a reconocer péptidos expresados en moléculas de clase 1 y entonces van a poder reconocer cualquier célula que haya sido infectada por un virus, por ejemplo, que estará expresando péptidos del virus en el contexto de moléculas de clase 1. En cambio, las moléculas de clase 2 se expresan en células dendríticas, macrófagos, linfocitos B y células epiteliales del timo únicamente. Entonces estas son las células presentadoras de antígenos profesionales que van a poder presentarle a linfocitos T CD4 positivos. Veamos entonces cómo son las vías de la presentación antigénica. ¿Y por qué ocurren diferentes vías? Porque el organismo necesita responder de distintas maneras ante la entrada de microorganismos por distintos medios o de distintos tipos de microorganismos. Por ejemplo, ante la entrada de un virus, el cuerpo va a necesitar que se activen linfocitos TCD8, obviamente porque son los principalmente encargados de la respuesta contra virus. Entonces, en la parte de arriba de la pantalla ven que una proteína citosólica, como por ejemplo las que se pueden producir por la infección de un virus, va a ser procesada por el proteasoma y se van a formar péptidos pequeños en el citosol que se van a poder unir luego de entrar al retículo endoplásmico a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Estas moléculas con el péptido unido van a poder expresarse en la superficie y van a ser reconocidas entonces específicamente por los linfocitos TCD8 positivos, ya que el receptor CD8 lo que hace también es reconocer una porción del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, además de que del PCR, de este linfocito T, puede reconocer tanto al antígeno como al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. En el caso de la segunda vía, es decir, la del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, vemos que las proteínas provienen de la endocitosis extracelular, es decir, que vienen de patógenos que son extracelulares. Entonces, cuando se produce esta endocitosis, se fusiona con los lisosomas, esta vesícula, y la proteína que se endocitó se va a destruir. Se van a formar péptidos que se van a unir a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que, como pueden ver, vienen del retículo endoplásmico, pero se fusionan de una manera diferente a las del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, una vez que se puede unir el péptido a estas moléculas de clase 2, se van a expresar en la superficie y aquí van a ser reconocidas por los linfocitos T CD4 positivos, que también el CD4 va a reconocer una porción de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y le va a dar también su especificidad. Entonces, ¿cómo acordarse de esto? Hay una regla muy importante que hay que tener en cuenta, que es que cuando se tienen que activar los linfocitos TCD8, reconocen en el contexto de moléculas de clase 1, es decir, 8 por 1 da 8. Y en el caso de los CD4 positivos, reconocen el contexto de moléculas de clase 2, es decir, 4 por 2 también da 8. O sea que siempre tengan en cuenta esa regla
Y después siempre van a poder pensar que, por ejemplo, si tenemos una infección por virus que va a responder en general por CD8, entonces vamos a tener proteínas citosólicas. Entonces sabemos que las proteínas citosólicas se van a procesar y se van a expresar en contexto de moléculas de clase 1 para que se activen los CD8. Y en el caso de los CD4, entonces van a responder a proteínas extracelulares que van a ser endocitadas a través de y se van a expresar en superficie en moléculas de clase 2. Sin embargo, otro proceso que también ocurre, y es muy necesario que así sea, es que los antígenos virales, por ejemplo, pueden ser expresados por células dendríticas en el contexto de moléculas de clase 1. ¿Cómo ocurre esto? Es mediante el proceso de presentación cruzada. Veamos cómo es. Una célula dendrítica puede fagocitar otra célula cualquiera que ha sido infectada por un virus y que tiene proteínas virales adentro. Una vez fagocitada por la célula dendrítica, esta va a procesar esos antígenos y los va a expresar como siempre en el contexto de moléculas de clase 2. Pero también los antígenos virales pueden salir al citosol y allí ser degradados, como habíamos visto, a través del proteasoma e incorporados en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 de las células dendríticas, que también los expresan como todas las células nucleadas del organismo. De esta manera, al expresarlo en el contexto de moléculas de clase 1, los linfocitos T naive van a poder reconocer esas moléculas de clase 1, activarse mediante ese reconocimiento y además con las moléculas coestimulatorias de las células dendríticas y van a poder proliferar y diferenciarse a linfocitos T citotóxicos. Acá vemos un detalle de lo que ocurre en los ganglios linfáticos, donde las células presentadoras de antígeno, que como dijimos antes, las más importantes en este caso para activar linfocitos T naive son las células dendríticas, van a haber procesado antígenos, los van a estar expresando en el contexto del MTAC de clase 1 o de clase 2, de clase 1 para los linfocitos TCD8 y de clase 2 para los linfocitos TCD4, y esto va a llevar a la activación de estos linfocitos. Lo que ocurre en este proceso es que los linfocitos van a empezar a producir tanto al receptor para interleuquina 2 como interleuquina 2, y esto va a llevar a su propia activación de la proliferación. Ellos mismos autocrinamente van a aumentar su proliferación. Luego, entonces, van a proliferar. Esta expansión es clonal, es decir, que todos estos linfocitos T van a estar reconociendo el mismo antígeno, obviamente, porque vienen de una misma célula que reconoció un antígeno específico, y luego se van a diferenciar. Se van a diferenciar tanto a linfocitos T CD4 positivos efectores como a linfocitos T CD4 positivos de memoria. Los efectores van a llevar a la activación de macrófagos, de células B y de otras células, como ya hemos visto, y los linfocitos T de memoria van a quedar disponibles para futuras infecciones para responder más rápidamente y con mayor potencia ante futuras infecciones con el mismo antígeno. En el caso de los linfocitos TCD8, como ya dijimos, van a poder ser efectores citotóxicos para matar células infectadas y también para ayudar a activar macrófagos. Y los linfocitos TCD8 de memoria van a tener la misma función que los CD4 para responder más rápidamente ante una nueva infección con el mismo microorganismo. En el caso de tejidos periféricos, lo que ocurre es que los linfocitos T también van a necesitar que se les presente el antígeno específico en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, estos linfocitos T efectores que ya venían activados y que ya habían proliferado en ganglios linfáticos o en órganos linfoides secundarios van a llegar a los tejidos periféricos y van a reconocer sus antígenos expresados tanto por macrófagos o linfocitos B. En el caso de los linfocitos TCD8, van a poder reconocer esos antígenos en el contexto de moléculas de clase 1 en cualquier célula nucleada del organismo que los expresan. Entonces, ellos CD8 citotóxicos van a poder matar esta célula infectada.
En el caso de los CD4 lo que van a hacer es producir citoquinas que van a llevar a la activación tanto de linfocitos B como de macrófagos para aumentar cada uno sus funciones particulares. ¿Y qué es esa segunda señal de coestimulación que habíamos hablado en algún momento? Bueno, es la segunda señal que es súper importante para la activación de los linfocitos T naivos. Sin la segunda señal de coestimulación, un linfocito T que reconoce únicamente su antígeno específico por medio del TCR expresado en el contexto de moléculas de clase 1 o de clase 2, no va a dar una respuesta o va a producirse tolerancia. Es decir, que este linfocito T no se va a activar, no va a proliferar y no va a producir las funciones efectoras que se querrían ante una infección. En cambio, cuando ocurre la segunda señal, es decir, la estimulación, la coestimulación, vemos que un linfocito T, entonces, que reconoció su antígeno específico por medio del TCR, es decir, la primera señal, y además, a través de esta molécula que expresan, que es CD28, que se une a esta otra que se conoce como B7, o también se conoce como CD80 o CD86, lo que va a pasar es que va a ocurrir realmente la activación, va a producir la expresión de interleuquina 2, se va a expresar el receptor de interleuquina 2, como les había comentado, estos linfocitos T van a proliferar y ahí sí se van a diferenciar a linfocitos T efectores. Entonces ya vimos que la segunda señal, la coestimulación, es muy importante para los linfocitos T para activarse. Pero ¿cómo es que ocurre que las células presentadoras de antígeno expresan estas moléculas coestimulatorias en altos niveles? Bueno, necesitan de la unión de dos moléculas que son CD40 y CD40 ligando, que lo que hacen es estimular la expresión de estas moléculas coestimulatorias. Como pueden ver acá, las células dendríticas expresan CD40 y el linfocito T, al reconocer su antígeno específico, aumenta la expresión de CD40 ligando. Esto lleva a una señal en la célula dendrítica que hace que aumente tanto la producción de citoquinas como la expresión de las moléculas coestimulatorias CD80 y CD86, también conocidas como B7-1 y B7-2. Entonces, ahora sí, con la señal TCR, la primera señal, la señal de CD80 y CD86 que se unen al CD28 en el linfocito T, la segunda señal, y además las señales dadas por las citoquinas que las células dendríticas producen, se va a poder dar la proliferación, la activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos T efectores. Y aquí vemos entonces un poco más de la activación de linfocitos T, simplemente como para que lo tengan en cuenta. Vemos que está la primera señal a través del TCR, vemos la segunda señal a través del CD28, que esto va a llevar a la activación de diversas cascadas de señalización intracelular que van a producir la sobrevida celular, la proliferación celular y la diferenciación a células efectoras y células de memoria. Y acá les muestro, como para que vean algo muy lindo de ver, que es la sinapsis inmunológica. En este caso lo que pueden ver son una célula dendrítica y una célula T que están unidas, y en esa unión pueden ver que lo que ocurre es que las integrinas, como habíamos visto antes, algunas integrinas en la entrada a ganglios linfáticos, en este caso también participan integrinas en la sinapsis inmunológica, y lo que hacen es rodear la unión del TCR con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 que expresa el antígeno específico. Entonces se produce como este círculo que pueden ver acá en la inmunofluorescencia, que está dado por la unión de las integrinas activadas con su receptor, con ICAM1 por ejemplo, y en el centro está la unión del TCR con el péptido específico.
y esto va a producir la activación entonces, gracias a también la segunda señal y otras señales del linfocito T. Bueno, eso es todo por esta parte de la clase entonces, les agradezco mucho por escuchar y acá les dejo la bibliografía sugerida donde van a poder ver todos estos temas que les nombré y mucho más completo, ya que esto es un resumen a grandes rasgos de todo lo que necesitan saber para el curso. Y bueno, nuevamente les cuento que pueden enviar sus consultas a este mail que queda acá en esta diapositiva.